Y este es Viajando con Vero Vero, porque aquí está Verito, ella también es de acá, de México, y decidimos comprar unos traguitos para brindar. Ella compró esta cerveza, que costó ¿cuánto? $2. Y esta me costó $7 en la piña colada. Mis otros viajeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Hace unos días llegué a México, un país que amo y que me encanta. Espero ya hayas visto el video pasado en Tulum. Y hoy me paré tempranito, tomé el carro y me vine hasta Cancún, que normalmente son 2 horas de recorrido, pero había tanto tráfico que tardé casi 4 horas. Así que bueno, ya es casi mediodía, no es tan temprano, hay mucha brisa, eso sí, voy a salir un poco despeinada, espero me escuchen bien, pero el clima está maravilloso. Quiero que vean el azul tan espectacular de esta playa. Así son las playas de Cancún, así que desde acá ¡comenzamos! Cancún es uno de mis destinos favoritos, de esos lugares donde siempre quiero regresar. Hoy comienzo mi recorrido desde Playa Delfines, una de las playas más famosas y espectaculares de todo el Caribe mexicano. Playa Delfín también es muy popular porque justamente acá están estas letras de Cancún, donde es como una fotografía típica, una fotografía tradicional al momento de visitar Cancún. Sin embargo, tienes que venirte bien pero bien temprano, porque fíjense la fila tan grande de personas que hay esperando bajo el sol. Así que tener muchas ganas para hacerse esa foto. Yo recomendaría que te vinieras temprano, estilo 8:30, 9 de la mañana, y quizás no esté tan lleno, pero creo que puede quedar esa foto bien bonita, bien colorida, y va a ser un recuerdo muy lindo que te vas a llevar de Cancún. Amo el Caribe mexicano, así que no perdí tiempo y ya me quedé en bikini para disfrutar de esta rica playita. Veo que toda esta parte por acá están todas las cabañitas, tolditos así como en forma de tacitas, y son gratis. Así que lo que tienes que hacer es venirte temprano para que encuentres la tuya, porque a pesar de que hay bastante, pues ya hay muchos turistas y algunos prefieren quedarse tomando sol. Yo, a pesar de que el agua siento que está un poquito movida, debe ser por tanta brisa, tanto viento, hay algo de olita, pero también debe estar muy rica porque hay muchas personas ya adentro bañándose. Así que vamos a probarla, vamos a ver qué tal está esa agua. Acompáñenme. Está un poquito fría, eso sí, fíjense, acabo de entrar y justo a la orilla hay olas. No son unas olas intensas, pero no es para nada tranquila esta agua. Es decir que si tú eres como yo, que te gusta ir entrando poquito a poco, ir mojándote poco a poco, pues este no es el caso. Aquí de una, entrando, y si no te metes, pues la ola termina de mojarte por completo. ¡Wow! ¡Ay, ay! Está rica, de verdad que sí está rica, está divertida. Solo que cuando no quieres mojar la cámara ni quieres mojar tu cabello, es como tienes que estar bien pila. El agua totalmente clarita, cristalina, prácticamente cero de sargazo. Después de bañarme un ratito, subí para mostrarles esta área que hay acá de parquecito infantil. Y digo infantil porque está tan bonito que los adultos son los que están acá arriba haciéndose fotos tan bonitas, así como esta. Y aunque
Playa del Fin está muy bonita, sobre todo para hacer sus fotografías. A mí me gusta más esta, que es Playa Caracol, porque es mucho más tranquila. Fíjense que prácticamente no tiene olas, el agua es igual tranquilita, súper clarita, libre de sargazo. Eso sí, esta parte de la arena es mucho más pequeña, es decir, Playa Caracol no es tan amplia como Playa del Fin, pero en mi caso y según mis gustos, me gusta mucho más esta, por lo menos para bañarme. Ahora, si vienes con carro, es un poquito difícil estacionarse porque todo está full, pero a pesar de que esta playa es pública, es gratuita, si tú pagas 400 pesos mexicanos, que vienen siendo $20, ellos te dan el camastro para 2 personas con su toldito y ahí ellos se encargan de estacionarte el carro. Está muy linda, yo no voy a perder tiempo y voy a entrar. ¡Qué rica! Esta agua me gusta mucho más porque es más estilo piscinita, no tienes que estar como tan pendiente. Que no tienes que estar tan pendiente de la ola. Bueno, menos que en Playa del Fin, es un poco más tranquila. Pero no tan piscina como creí. Pero sí que estaba muy bonita, muy linda. Ojo, no sé si siempre es así. No sé si en otras temporadas es mucho más calmada. Y ahorita, por el tema de la brisa, del viento, tenga este poquitito de ola, pero realmente es mínimo. Me parece espectacular, súper linda y la temperatura del agua, excelente, suscríbanse mis viajeros. Después de tanta playa ya yo tenía hambre y acá en Playa Caracol hay varios restaurancitos. Yo entré a este que tiene una vista muy linda y me recibieron con un caldito de camarón. La verdad es que me gusta mucho el pescado de los camarones, nunca había bebido caldito de camarón, pero al probarlo está divino. Tiene un toquecito picante y obvio estamos en México y está delicioso. Esto yo creía que era como una manzana, piña, pero pregunté y es pepino. Y también me trajeron para picar estos nachitos y él me dice, este pica un poquito y este pica mucho. A mí el que pica poquito me debe picar bastante. Pero realmente a mí me encanta la gastronomía mexicana, de hecho son unas de mis favoritas. Y de plato fuerte pedí un ceviche de camarón y unos camarones a la diabla. Algo así, vamos a degustar de todo un poquito con esta linda vista. Yo creo que me excedí un poco con camarones. Fue caldo de camarones, ceviche de camarones y camarones a la diabla. Es bastante comida, pero de verdad todo se ve delicioso. Los precios me parecieron bastante bien. Van los platos aproximadamente desde $10. Y tiene que ser bueno porque cuando llegué, que ya son más de las 4 de la tarde, estaba full la gente, todo el mundo comiendo. Así que eso es buena referencia. Vamos a probar. Espero que no esté tan picante. A pesar de que no llegué tan temprano de Tulum, siento que me ha rendido el tiempo y que he podido conocer porque yo alquilé este carrito en Mario Friends. Ellos me lo llevaron hasta el aeropuerto, de ahí yo me fui hasta Tulum, luego me regresé a Cancún y siento que es una excelente opción si lo que tú quieres es aprovechar tus vacaciones al máximo, conocer muchos lugares y además Mario Friends te ofrece muchas opciones a muy buen precio. Así que bueno, aquí está el carrito, vamos a seguir recorriendo y conociendo más de Cancún. Ahora me vine a ver el atardecer desde uno de los centros comerciales más bonitos de acá de Cancún. Este se llama La Isla y me gusta porque además de que tiene tiendas muy bonitas, es un centro comercial abierto, tiene especie de lago, unos puentecitos, lugares para comer y yo me voy a ir hacia la parte donde tiene un muellecito y esperar el atardecer, que hoy chequeé en internet y es a las 6:30. Espero que esté muy bonito para luego irme a bañar, cambiar y mostrarles un poquito de lo que es la vida nocturna.
todo apurado porque no sabía si iba a llegar a tiempo y menos mal sí llegué a ver este atardecer increíble con todo el paisaje, la laguna, los barcos, está muy bonito y siento que es un lugar perfecto para venir a ver el atardecer si estás acá en Cancún. Aparte el ambiente, la musiquita, todo este muelle está lleno de diferentes restaurantes y bares. Lástima que yo me vine directo de la playa y no me dio tiempo de pasar primero al hotel, a bañarme, a cambiarme. Pero en tu caso, si te planificas, puedes hacerlo así y quedarte acá toda la noche porque el ambiente está muy bueno. Cancún es un lugar con mucha vida nocturna, fiestas y celebraciones. Yo me vine a Cocobongo para disfrutar de los mejores espectáculos, shows, bailes y mucha diversión. Esta es una parada obligatoria si visitas Cancún y puedes reservar tus entradas con la agencia Plan Caribe. Buenos días, mis viajeros. Hoy tempranito me vine hasta Puerto Juárez, acá en Cancún, para tomar el ferry. Justo desde acá es más económico, me costó $30 el boleto, sale cada media hora. Ya más o menos dentro de 10 minuticos está saliendo aquel ferry que ven allá y dentro de aproximadamente unos 25-30 minutos navegando llegaremos hasta Isla Mujeres, uno de los lugares más hermosos y paradisíacos para conocer. Ya el solecito está bastante fuerte, el clima espectacular, así que desde acá comenzamos. Después de unos 20 minuticos navegando hemos llegado a la increíble Isla Mujeres. Hoy no estoy sola, estoy con un increíble youtuber mexicano que seguramente ustedes ya conocen. Él es Jesús Milán. ¡Qué show, amigos! ¿Cómo están? Pues aquí a punto de disfrutar la encantadora y magnífica Isla Mujeres. Ya yo seguía a Jesús desde hace tiempo, él también tiene su canal de YouTube y tiene todos los videos de acá de México, de la Riviera Maya, así que suscríbanse. Apenas llegamos, lo primero que hicimos fue alquilar un carrito de golf. Claro, el carrito de golf es la mejor opción para recorrer Isla Mujeres, justamente aquí a nuestras espaldas, y tiene un costo aproximadamente de 1,000 pesos mexicanos. Eso viene siendo como unos $50, así que vamos a aprovechar el día al máximo. Estamos listos, así que ¡vamos! Y antes de irnos a la playita, pasamos por esta avenida principal donde hay varios mercaditos, lugares, por ejemplo, en el caso de las chicas, para comprar vestiditos, accesorios, sombreros, te quedaron los lentes, cualquier cosita lo puedes comprar por acá. También si te quieres llevar refrescos, cositas para picar, siento que es esta una buena parada, una parada estratégica para luego irnos a la playita ya con todo. Ahora sí, ya en bikini, lista para disfrutar de esta rica playita que para mí, escuchen bien, es una de las más bonitas, una de las más hermosas, no solo de Cancún, sino de toda la Riviera Maya. Les presento Playa Norte, una belleza de playa por su agua cristalina, lo grande de la bahía, el ambiente tan lindo que se vive acá en Playa Norte, de verdad que me encanta. Pero antes, quiero lanzar el dron para que sean ustedes mismos los que vean la belleza de esta playa. Ya yo venía acalorada y lo primero que hice fue meterme en esta playita, que la temperatura está perfecta. Acá en Playa Norte tú caminas y caminas y el agua te sigue llegando bien bajita. No sé si desde acá se puede ver esa gente que está por allá, unos cuantos metros, mucho más allá que yo, y el agua todavía no los tapa. Así que si vienes en plan familiar con niños, siento que es genial, no te vas a preocupar, los niños van a disfrutar muchísimo y los adultos también, porque incluso si estás soltero y estás buscando por acá tu media naranja, hay muchos grupos de chicas solas, grupos de chicos solos, así que para hacer amistad también está increíble. Yo creo que me voy a ir caminando un poquito más allá porque fíjense, aquí el agua todavía me llega muy bajita y quiero sumergirme un poquito más
Esto sí, primero me voy a hacer muchas fotos porque como ven, este lugar es perfecto para hacerse unas fotos increíbles así, todas demasiado lindas con los colores y el contraste. El clima está perfecto, soleado, pero hay algo de nubes. Entonces tengo miedo que quizás más tarde pueda llover. Espero que no, espero que la brisa se lleve todas esas nubecitas para seguir disfrutando de Isla Mujeres. Y este es Viajando con Vero Vero, porque aquí está Verito, ella también es de acá, de México, y decidimos comprar unos traguitos para brindar. Ella compró esta cerveza, que costó ¿cuánto? $2. Y esta me costó $7 la piña colada. Y lo peor es que yo estaba esperando una copita para hacer la foto, y resulta que ahora es ley que si estás en la playa no puedes tener nada de vidrio. Y tampoco puedes fumar, ¿no? Nada de cigarros. Así que eso es bueno, para no contaminar el medio ambiente. Nosotras trajimos esta cavita, bueno, en Venezuela decimos cava, pero acá le dicen ¿cómo? Neverita, como la canción de Bad Bunny. O hielera. Ahí trajimos algunas cositas para picar, pero acá si tú no traes nada, no te planificas, aquí también hay diferentes restaurantes para comer, beber lo que quieras. ¡Salud! ¡Salud! Y suscríbanse. Y otra de las playas que puedes visitar cuando estés en Isla Mujeres es Playa Centro. Esta playa también es muy bonita, de arena blanquita, finita, pero la mayor diferencia que veo con Playa Norte es que esta, fíjense, uno medio entra y ya está hondo. De hecho, no sé si desde acá se vea, pero ahí mismito están las boyas para que no pases más allá, porque a tan solo creo unos 5 metros ya está bastante profundo. Sin embargo, también está muy bonita y siento que es una excelente opción si no alquilaste el carrito de golf y te quisiste ahorrar ese dinero. Aquí mismo queda lo que está la estación de ferry, entonces te puedes venir caminando perfectamente y llegar a esta playa, que la verdad también está muy bonita. Apenas llegas a Playa Centro tienes un montón de chicas ofreciéndote masajes, y es que justamente acá tienen su spa al aire libre, o también pueden llegar a tu camastro, hacerte unos ricos masajes en todo el cuerpo. Y siento que es muy característico de acá de Playa Centro, porque estuve aproximadamente 2 horas en Playa Norte y nadie me ofreció masaje, y desde que llegué acá veo a mucha gente ir relajándose con todos esos aceites, haciéndoles masajes en la espaldita, en los pies. Así que si estás un poquito estresado, quizás venir acá y relajarte con unos masajes del Caribe te va a gustar. Manejamos unos minuticos y llegamos hasta la punta sur de Isla Mujeres. Acá hay un mirador que es espectacular para hacerse fotos. De verdad que vale mucho venir hasta este lado. Tardamos un poco porque de verdad el carrito de golf que nos dieron venía lento, despacio. Todo el mundo nos pasaba y nos tocaba corneta en nuestro carrito. No sé si es que veníamos muy pesados, pero finalmente estamos acá, finalmente llegamos. Y justamente acá se encuentra el templo de la diosa Ixchel, que es la diosa de la fertilidad maya. Y de hecho muchas personas devotas vienen que tienen problemas para tener bebés y dicen que esa diosa hace el milagro. ¿Ustedes qué creen? ¿Les gustaría? Además, este lugar es conocido porque acá salen los primeros rayos del sol de todo el Caribe. Entonces, si te vas a quedar acá, si te vas a hospedar en Las Mujeres, yo te recomiendo venir a ver el amanecer porque es muy bonito. Otro de los lugares donde sí o sí te vas a hacer una fotografía es justamente con esta gran iguana, que fue un monumento que hicieron
porque desde que llegas vas a ver muchísimas iguanas. Eso sí, me sorprende que el color es exactamente el color de la piedra y si las ves así desde lejos, hasta se camuflean un poco. Ahorita les voy a mostrar hacia el lado izquierdo que está full, yo creo que como 5 o 6 iguanas juntas, pero hay que enfocar bien la cámara porque si no se pierden con el color de la piedra. Hay chiquitas, grandotas, toda una familia de iguanas acá en Punta Sur. Ya teníamos hambre, así que nos vinimos a un restaurante aquí frente a la playa a comer un delicioso pescadito. El mío es un filet de mojo de ajo, creo que se llama así. Sí. Pero igual uno viene con las fajitas o las tortillitas, le dicen ellos. Las tortillas. ¿Y qué pediste tú, Jesús? Yo pedí un pescado a la Tikin Chick. Dijiste que es un Es pescado muy típico de aquí de Isla Mujeres. ¿Qué tal está? Está buenísimo, ya lo probé y la verdad está delicioso. ¿Está picante? No, la verdad es que no pica nada y es algo que deben Pero de comer. supongo que le vas a poner picante. Como buen mexicano habrá que ponerle. Buen provecho. Ya comimos, quedamos súper llenos y ahora nos venimos donde están estas letras de Islas Mujeres, que para hacer fotos también está bastante bonito. Jesús, tú que eres de acá y que te la pasas siempre acá en Cancún, debes conocer mucho lo que es el clima. Y siempre me preguntan cuál es la mejor temporada para planificar unas vacaciones a Cancún. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que les podría decir que entre noviembre y febrero es una temporada en la que no vas a encontrar algas en el mar, no vas a encontrar un clima tan caluroso como verano y la temporada no es de tanto turismo. Entonces yo creo que en esas fechas, desde mi punto de vista, puede ser la fecha ideal para visitar este destino. Tengo unos 10 días, 8 días aproximadamente desde que yo llegué y no ha llovido un solo día, el clima ha estado muy bonito, espectacular, como tú dices, ha estado bastante fresquecito. De hecho, en la noche se pone algo frito, de repente hasta una chamarra, ¿le dicen ustedes? Sí, una pequeña chaqueta, así bueno, una chamarra, dejémosla chamarra. Pero bueno, una vez más les dejo aquí abajo su canal de YouTube de Jesús Milán y también su página, su agencia de viajes Plan Caribe, por si quieren planear unas lindas vacaciones para acá. Así es, y si mencionan que vieron el video de Verónica Weffer, obtienen un descuento, ¡Oh, Ahí qué está, bien! para todos. Suscríbanse. Después de un día largo de playita en playita, llevando bastante sol, divirtiéndome mucho, disfrutando de las mujeres, es momento de despedir este video. Espero les haya gustado, mis viajeros. No olviden darle like, suscribirse, dejarme acá abajo en los comentarios qué les pareció, si se animan a venir o si ya han venido, qué otros lugares recomiendan para que acá las otras personas que estén viendo pues también lean esos comentarios. Los quiero mucho, gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Siempre es súper rico regresar a México, un lugar que me encanta, el Caribe mexicano es realmente hermoso, impresionante. Así que espero que hayan disfrutado mucho de este video. Chao, chao, nos vemos en un próximo video de mi canal.